que formuló, ya lo han comentado en el programa. Esteban Rigui es un hombre de larga trayectoria militante, muy respetado por todas las expresiones políticas, un militante político muy valioso y me imagino que especialmente para la presidenta muy valiosa, porque tiene él mismo con su historia una carga simbólica importante respecto de representar aspiraciones de cambio, de transformación. Y, y que me parece que son las mismas que encarna la presidenta. Y me parece que ahí, en esa fuerte decisión de la presidenta de, de asumir esta situación que puede ser dolorosa y que uno ha aprendido a entender que la continuidad del proyecto no tiene que ver con las personas individualmente consideradas, sino que hay que tener una visión colectiva y entender la suerte general del proceso. Me parece que hay una marca, una fuerte impronta que a mí me alegra mucho en términos de esa impronta, que es avanzar contra las presiones corporativas. Y la verdad que nosotros, muchos le pedimos a la presidenta que avance decididamente contra las presiones corporativas, y me parece que en su acción cotidiana y también en esta oportunidad manifiesta su vocación de avanzar contra las presiones corporativas. La principal de todas las presiones corporativas, como ya lo hemos hablado muchas veces, pero hay que seguirlo mencionando mientras esta situación no se modifique, es la extorsión que el grupo Clarín y sus aliados le hacen a la democracia. Porque la situación de cuestionamiento a la institucionalidad que estamos viviendo no tiene nada que ver con la situación judicial, con la evaluación que se haga de la conducta de un funcionario, no, sino que tiene que ver con la misma lógica que viene aplicando el Grupo Clarín desde 2008, que es la idea de horadar, de debilitar y de producir un cambio de gobierno por mecanismos no democráticos. En esta idea, es muy importante que la presidenta reaccione con fuerza para transformar estructuras, que es lo que estamos pidiendo. Yo tengo para mí que no se puede hacer política en base a la corrupción. Es decir, uno no puede, supongamos una situación que yo no creo, pero supongamos que tuvieran razón las sospechas, o supongamos que aparece, como pasa en todo gobierno, aparece un funcionario corrupto. ¿Cambia eso el análisis político del proceso general? A mí me parece que no cambia. En el marco global de análisis, muchas veces se discute sobre la corrupción para no discutir de política. A mí me interesa, la verdad, si una persona es honesta o no es honesta, si cometió un hecho o no cometió un hecho, yo no estoy en condiciones de saberlo. Para eso está el juez. Yo no puedo... ¿Qué dice alguien cuando prejuzga sobre eso? ¿Le veo una cara confiable o no le veo una cara confiable? Porque, salvo que esté con un conocimiento que excede a la mayoría de nosotros, esos son los elementos de juicio que tiene una persona de la calle, un ciudadano de a pie, para evaluar si alguien es culpable o no es culpable de un delito. No tiene información, no tiene acceso al expediente judicial, no lo ha estudiado. Y sobre esa base se hace política para no discutir de proyecto político. A mí me parece que ese es el problema. Una derecha que no se anima a decir que es derecha. Y eso es uno de los grandes problemas. Precisamente por eso no podemos discutir de proyectos en Argentina, porque tienen que hacer políticas sobre bases distintas, tienen que hablar de supuestas corrupciones, tienen que... fíjense, los periodistas estrellas de Clarín, ayer lo escuché a Edgardo Alfano, se mofan del vicepresidente porque dicen que fue militante de UPAU y de la UCD, de un partido de derecha en Argentina. Lo cual es absolutamente esquizofrénico y loco, porque el proyecto de ellos es el proyecto de la UCD.
Entonces, ¿de qué estamos hablando? Digamos, ¿cómo se puede discutir? Y la verdad que a mí no es algo que me alegre que Vudú tenga esa historia, pero yo que miro que Vudú colaboró en la estatización de la AFJP y en cada una de las instancias ha ido a fondo para destruir el poder mafioso y corporativo, como lo ha denunciado en este caso. Entonces a mí me parece que lo que hay que evaluar en este caso también es cómo cerramos filas para enfrentar al poder mafioso y corporativo. Yo quiero recordar algunas cosas sobre el poder mafioso y corporativo. Quiero recordar, por ejemplo, que hace unos meses se descubrió que en Papel Prensa, esa empresa que se apropió Clarín en asocio con la dictadura, en Papel Prensa había una oficina que se encargaba de apretar a los jueces. Cuando entraron los síndicos estatales y y empezó a ponerse la lupa sobre el Papel Prensa, se descubrió eso, que había una oficinita que hacía ¿qué cosa? Hacía lo siguiente, hacía cosas como llamar a un juez y decirle: señor juez, mire, tenemos una foto suya saliendo, por ejemplo, de un hotel alojamiento. Nosotros pensamos que no es suya. Usted me confirma que no es suya. ¿Se imaginan que el juez decía: sí, claro, no es mía, se han equivocado? Y los supuestos periodistas que llamaban por teléfono decían: sí, claro, es lo que nosotros pensábamos, ¿no? O sea, ¿se imaginan que ese juez quedaba absolutamente condicionado y extorsionado? Esos son los modus operandi de esta mafia de Mañeto, y esto es lo que hay que desarmar. Cuando se habla de la institucionalidad en vacío, se obvia que los problemas de la institucionalidad son esos. Se obvia que con la persecución que sufre el vicepresidente sin estar siquiera procesado, es un golpe a la institucionalidad. Ni siquiera imputado, Carlos. Ni siquiera imputado. Entonces, otra cuestión, los telemarketers de la agencia de Carlos Souto, es decir, una gran cantidad de telemarketers contratados para enviar opiniones como si fueran ciudadanos, seguidores de los diarios digitales, por ejemplo. Como seguidores de los diarios digitales, como opinadores en los programas de radio. Este tipo de cosas son las que hacen. Y ustedes mencionaban, recién tenían una entrevista notable con el diputado chileno que denunciaba a la DINA. Bueno, eso, precisamente, en página 12 del domingo, la tapa se dedica a ilustrar sobre cómo una organización de lo que antes se llamaba la mano de obra desocupada, de los expulsados de los servicios de inteligencia, con gente que todavía está en instituciones estatales, tenían una agencia por la cual, un sistema de hackeo de los mails que vendían en el mercado. ¿Y a quiénes se los vendían? A los periodistas de la comunicación hegemónica, entre ellos a Carlos Pagni de La Nación. Ese tipo de mafias, ese tipo de estructuras, son las que no es fácil confrontar, no es fácil combatir, y eso es lo que está marcando la presidenta, y me parece que tenemos que rodearla con mucha fuerza, porque si no es el pueblo el que la defiende, no van a ser las estructuras corporativas. Dos de esos ex agentes de inteligencia de la CIDE separados fueron presentados por perfil como perseguidos políticos del kirchnerismo cuando se estaban yendo hacia Punta del Este. Tiempo más tarde, la investigación judicial avanzó y se determinó quiénes eran esas dos personas que eran retirados de los servicios de inteligencia y que hacían el hackeo a funcionarios políticos, periodistas, jueces, etcétera. Nunca se retractó perfil de esa nota. O sea, ¿qué quiero decir? Como vos bien marcás, se instalan situaciones que después hay que desandar, hay que desestructurar, y ya se presentan como una verdad revelada, y ahora, por ejemplo, el vicepresidente tiene que demostrar que es inocente cuando se debería demostrar que él es culpable, digamos, porque en principio toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Con una aclaración específica, lo que se denuncia o se vuelve a poner en evidencia desde página 12, a través, por supuesto, de Horacio Berbisky, es un hecho que está siendo materia de investigación judicial y que ha llegado al procesamiento de los imputados. Esos imputados ya están procesados. En este caso,
Vudú ni siquiera está imputado. Mirá la enorme diferencia. Eso hay que permanentemente destacarlo. Bueno, el caso de Macri, que también está procesado. Que está procesado. Bueno, lo que vos decías respecto de la inversión de la carga de la prueba, bueno, eso es básico en el derecho, porque además, fíjate la dificultad práctica. Si yo digo, bueno, usted hizo tal cosa, demuéstreme lo contrario, es muy difícil, porque ¿cómo puede hacer? Si yo le digo al oyente, mire, usted se cruzó la medianera y entró a la casa de su vecino y le robó el mate. Demuéstrame que no lo hizo. ¿Cómo hace el oyente para demostrarme que no hizo eso? Es muy difícil. Por eso no se puede invertir la carga de la prueba. Es una cosa loca y es lo que hacen los medios en este caso. Vudú ya está condenado, Carlos. Incluso llegué a escuchar, lo dijo Fontevecchia. Hubo un jurista que es miembro de la oposición, dijo: Vudú tiene que demostrar que es inocente. Claro, lo dijo en un programa de televisión. ¿no? Bueno, y lo que es más lamentable, porque de las corporaciones nosotros las identificamos, lo que es lamentable es que muchos dirigentes políticos vayan a la cola de esta situación, que no cambien el chip de horadar el gobierno. No sé qué se imaginan, cómo piensan acceder al gobierno, se piensan que van a acceder en una situación de desestabilización institucional. ¿Por qué no cambian el chip y se dedican a tratar de convencer al pueblo de que los vote? Porque la verdad que es muy lamentable que vayan a la cola de las operaciones de las corporaciones concentradas. Y en este sentido hay que ponerle nombre y apellido. La conducción de la UCR está absolutamente entregada a eso. El partido de Macri, lo que llaman el peronismo federal, absolutamente a la cola de esa situación. Quizá algunos sectores del Frente Amplio Progresista muestran alguna independencia que hay que destacar. Ojalá que profundicen en esa línea, ojalá que profundicen. Estamos reclamándolo en cada una de las ocasiones que tenemos. No siempre lo hacen. Ojalá Carlos, que profundicen. Muchas gracias. No, gracias a ustedes.